Buenas tardes, doctor. Vamos a empezar a exponer el proyecto académico número 3 sobre el tema de análisis de protección y defensa legal del software. En este caso, vamos a hablar de la pregunta número 1, es si es de aplicación el manual de protección de creadores de software y qué tipo de titularidad tiene Ronald. Podemos decir que sí, que efectivamente el manual de protección de creadores de software sí protege el software creado por Ronald. En este caso, también podemos mencionar el decreto legislativo 822, Ley de Derechos del Autor, donde reconoce los programas de ordenador, incluyendo software con inteligencia artificial, los considera como obras literarias y por tanto están protegidas desde el momento mismo de su creación, sin necesidad de registro. En este caso, si bien es cierto, no es necesario el registro, pero es recomendable que se registre ante Telecopy para una eventual disputa legal. Ahora bien, respecto al manual de protección de creadores de software, como bien lo he mencionado, reconoce los programas de ordenador, el software de inteligencia artificial son considerados como obras literarias y están protegidos desde el mismo momento de su creación sin necesidad de su registro. En conclusión, puedo decir que la obra realizada por Ronald en respecto de resolución de casos judiciales, al tratarse de una IA, califica como una creación original y por ende es susceptible de protección jurídica bajo el derecho del autor. Mientras que el decreto legislativo 822 en el artículo 3 señala que el derecho de autor lo reconoce desde su creación misma en la obra, lo que significa que Ronald, al desarrollar el software, adquiere automáticamente la titularidad de los derechos morales y patrimoniales, como son, o como lo señala a los derechos morales, el otorgar reconocimiento perpetuo como el autor prohibiendo que otros se atribuyan su autoría. Y sobre derechos patrimoniales, señala aquel que tenga el control sobre la reproducción, distribución y o comercialización de su obra. Quiere decir que aquel que usara el software sin consentimiento de Ronald estaría incurriendo en un ilícito penal. Ronald, al ser titular del software, la legislación lo ampara. Finalmente podemos decir que el único titular de este software es Ronald y está visto como un tema moral. Cualquier comercialización o apropiación de su software sin autorización expresa de Ronald, vuelvo a recargarle, incurre en un ilícito penal. En este caso, la protección otorgada por el derecho del autor le permite a Ronald, aquel que tuviese el software, el cese inmediato de su uso, reclamar hasta indemnización por daños y perjuicios e incluso solicitar sanciones penales contra quien haya hecho uso ilegal de su software. Eso es todo. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buen día. Continuando con la exposición, el quebrantamiento de claves de seguridad constituye delito informático. Bueno, en el caso de Ronald y Lucas, el quebrantamiento de la clave de seguridad sí constituiría un delito informático. Esto estaría conformado por la Ley de Delitos Informáticos, Ley número 30.096. Según su artículo 2 de esta ley, se sanciona a quien de manera ilegítima ingresa a un sistema informático. Esto estaría vulnerando las medidas de seguridad. Es decir, si una persona rompe una clave o cualquier barrera de acceso para entrar sin autorización, comete un delito. Aplicándolo al caso de Ronald, habría protegido su inteligencia artificial con una clave de seguridad. Lucas, al descifrar esta clave, ingresó sin permiso a un sistema protegido y esto encajaría perfectamente a un acceso ilícito. La sanción prevista en este caso sería con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, además de 10 multas. Entonces podemos afirmar que la acción de Lucas no solo fue una falta ética, sino también un delito penal que afecta directamente a los derechos de Ronald como creador. Bueno, para terminar es importante recalcar que este tipo de delitos busca proteger no solo los sistemas informáticos, sino también los esfuerzos creativos y tecnológicos como personas, en este caso como Ronald. Gracias, le doy el pase a la compañera.
Profesor, buenas tardes. Siguiendo con el PA3 y continuando respondiendo las preguntas del caso, en el cual dice, ¿la venta de la inteligencia artificial constituiría algún ilícito penal? ¿Y cuál sería la responsabilidad por parte de Lucas? Sabemos que Lucas había inquebrantado las medidas de seguridad de la inteligencia artificial que había creado Donald. Entonces, Lucas había hurtado, como es decir, su inteligencia artificial sin permiso de Donald. Un caso penal ilícito sería la apropiación ilícita de hurto agravado. ¿Por qué? Porque en este caso Lucas estaba haciendo uso sin el permiso de Donald, ya que sabemos que esta inteligencia artificial le corresponde a Donald. Entonces, Lucas le dio el uso, incluso también estaba vendiendo esta inteligencia artificial a otras personas, ¿no? El segundo dice, el acceso ilícito sin permiso de Donald, Lucas se apropió de esta inteligencia artificial de Donald, ¿no? Entró a esa base de datos donde había creado Donald esta inteligencia artificial. Habían quebrantado las reglas. Sabemos que cuando una persona crea digamos, un software, este ya es parte de él, ¿no? Es de su apropiación. Entonces, Lucas, sin permiso de Donald, entró a esa base de datos. En esto nos basamos en el artículo 2 de los derechos informáticos que se encuentra en nuestra ley, que dice, el que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema informático o se excede en la autorización, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días de multa. Entonces, nos basamos a esta ley del artículo 2, derechos del autor. Sabemos que sabemos que en nuestra ley nos plantea que los derechos del autor se cuiden en nuestro país. Por ejemplo, los derechos de autor de obras o de obras artísticas. En este caso, estaría Lucas incumpliendo este derecho de autor, ¿no? Ahora, la responsabilidad por parte de Lucas sería en el ámbito moral. ¿Cómo da el uso de esta inteligencia artificial a pesar que no es de él, ¿no? O sea, el uso, ¿no? Y está constituyendo un hurto por parte de él mismo, ¿no? En el ámbito patrimonial está lucrándose, está vendiendo este software a pesar que no es de su propiedad. Entonces, la responsabilidad por parte de Lucas sería un ámbito moral que, a pesar que no sea de él, este software, esta inteligencia artificial, está dándole uso, y no solo para él, sino para sus compañeros de trabajo. En el ámbito patrimonial, se está lucrando con esta inteligencia, este software que ha creado Donald, ¿no? Y se está lucrando a su beneficio propio. Gracias, eso sería todo. Continuando con la presente exposición del Grupo F, en esta oportunidad realizaré las recomendaciones tanto al Lucas como a Ronald
con respecto al caso propuesto. Relacionado al presente caso, donde se evidencia que efectivamente el C-Sigla Ronald vulnera las claves de seguridad y accede al software llamado IA del juez Lucas, podemos realizar las siguientes recomendaciones, como registrar su obra, software o la IA ante la Indacopy para tener una prueba pública de su autoría. Aunque el derecho nace con la creación, el registro ayuda como medio probatorio, tal como señala el decreto legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor, en su artículo 3. Consiguientemente, iniciar un proceso penal por delitos informáticos por haber accedido y usado en beneficio personal este software sin el consentimiento del autor, conforme señala el artículo 2 de la Ley 3996 y el artículo 217 del Código Penal. Finalmente, podemos indicar al señor Lucas, por haber perjudicado su obra, efectuar una demanda civil a Ronald para que éste pueda reparar los daños económicos que haya generado al vulnerar su obra, el software, por haber ingresado a su aplicativo o a su creación llamado la IA. En ese sentido, el señor Lucas, basado en el artículo 1985 del Código Civil, puede requerir esta reparación civil. Asimismo, respecto al C-Sigla Ronald, podemos recomendarle a que pueda negociar un acuerdo reparatorio con el juez Lucas para minimizar consecuencias penales que puedan acarrear este comportamiento ilícito que ha optado con respecto a su obra del juez Lucas, ya que su actuar es tipificado como el delito contra datos y sistemas informáticos. Asimismo, recomendar que en el futuro tenga ese cuidado o respete la titularidad, la autoría de las creaciones ajenas, si en caso requiera usar o que pueda emplear, solicitar la autorización y de esta manera usar bajo las normas, bajo las leyes que señala y no vulnerar y no. En ese sentido, con ello concluimos la presente participación del Grupo F con respecto al caso propuesto 3.